Bueno, acepto el desafío de intentar en 2 o 3 minutos definir quizás los rasgos más importantes de la trayectoria y obviamente de la importancia del pensamiento de Manuel Ugarte. Recordemos que Manuel Ugarte nace en una familia acomodada, fines del siglo XIX, pero su labor política, intelectual, cultural y metapolítica se desarrolla en las primeras décadas del siglo XX. Bueno, ahí se cruzan como dos generaciones, la generación del centenario y después la generación del 30 y del 40, también definidas por Wally en su libro Generación del 40, Grandeza y Frustración. Es una generación atravesada por muchas interpelaciones, esa generación americana. La primera, obviamente, las consecuencias de lo que se llamó la balcanización de América Latina. Ustedes saben que las aspiraciones independentistas, tanto de San Martín, de Bolívar, de los grandes conductores de ese proceso, grandes aspiraciones, era de crear un gran Estado sobre los despojos de la estructura virreinal, un gran Estado bioceánico dotado de una extraordinaria cantidad de recursos, y de allí las campañas tanto sanmartiniana como bolivariana. Esas aspiraciones se ven truncadas por lo que se denomina el proceso de balcanización, es decir, la división de América Latina, o sea, la ruptura de la unidad y la balcanización de la América Latina en distintos estados o estados independientes que van, digamos, estableciendo claras limitaciones en sus relaciones de proximidad. Esta generación, y además de un proceso de profunda culturización, es decir, acompañado por el surgimiento de esos estados, se van introduciendo distintas cosmovisiones emergentes, en especial de las revoluciones burguesas europeas, fundamentalmente el iluminismo y el positivismo, y evidentemente un proceso de aculturación que naturalmente genera reacciones, ¿no? Dentro de las reacciones encontramos, por ejemplo, digamos, la reacción antipositivista en los años 10, 20, hasta el 30, desde el punto de vista filosófico, pero también, y aquí ubicamos a Ugarte en, digamos, ideas primero vinculadas a lo social, es decir, la preocupación por lo social. Pues Ugarte pasa de un socialismo, de un ideario socialismo basado, digamos, en las concepciones de Jean Jaurès, es un socialismo no estrictamente marxista, y por eso de ahí su militancia del Partido Socialista, es decir, claramente un Ugarte imbuido de las ideas sociales que recorrerá su propio itinerario hasta desembarcar en el primer peronismo y ejercer cargos, sobre todo como embajador durante el primer peronismo, pero sobre todo las cuestiones identitarias, identitarias y geopolíticas. Es decir, ustedes fíjense que algunos de los nombres de los libros de Ugarte, ¿no? Mi campaña hispanoamericana, El destino de un continente, refiriéndose a Latinoamérica, La patria grande, son textos donde de alguna manera se plantea en forma bastante realista, digamos, la reconstitución de esa vieja, no tan vieja en realidad, de ese viejo ideario de una América Latina grande y unida, y de allí una profunda labor intelectual y metapolítica que lo convierte en un gran latinoamericanista, conocido no solamente en muchos países de Latinoamérica que él recorrió por distintas razones, sino además en Europa, donde residió bastantes años, sobre todo en Francia. En realidad, digamos, la importancia de Ugarte radica en primer lugar en esa profunda batalla
de tratar de establecer o restablecer, digamos, un ideario común sobre una realidad que había tenido una historia común y una historicidad, un historicismo claro en el pensamiento de Ugarte. Es decir, en cierto sentido observa como antinatural esas divisiones y trabaja en modos de articulación entre los intelectuales y políticos para tratar de volver a restablecer ciertos marcos de unidad que permitan crear un polo de poder, que América Latina se constituya en un polo de poder apelando, digamos, no solamente a su propia historicidad, sino también a los recursos y a las posibilidades de desarrollo común. Obviamente cuando hoy hablamos de patria grande, cuando muchos autores, inclusive contemporáneos, Ugarte, hablan de la patria latinoamericana, la patria grande, están haciendo mención claramente a esa cruzada de Ugarte. Y el peronismo, cuando se define como latinoamericano, es decir, hay una clara cuestión identitaria, la discusión sobre la identidad es muy importante. En Argentina, ni que hablar, sobre todo en esa transición de ese laboratorio de almas del que hablaba Marechal, de esa masa numeral a ese pueblo esencial. O sea, ahí hay una clara transmutación que, en cierto sentido, necesita ser dotado de una identidad, y claramente esa identidad es una aportación de aquellos pensadoras y pensadores que de alguna manera definieron o insistieron en la necesidad de recuperar ese aferrarse a la tierra y salir, ir rompiendo con ese eurocentrismo que había caracterizado el proceso de balcanización. Los desafíos de Ugarte, o los desafíos que plantea Ugarte y las proposiciones que realiza Ugarte, cobraron una importancia fundamental, a pesar de que Ugarte, aquí en la Argentina, fue una persona absolutamente negada, no solamente negada por propios y ajenos, es decir, obviamente quienes, los regímenes oligárquicos que se sentían absolutamente cómodos en sus posiciones a partir de ese proceso de balcanización, lo veían a Ugarte como una amenaza, como aparece un tipo que empieza a proponer la reconstrucción de una unidad con los bárbaros, ¿no? Con el atraso, ¿no? Esa idea, o sea, hay un fuerte ataque, una fuerte crítica a Ugarte desde esa perspectiva. Pero también los socialistas, él termina expulsado del Partido Socialista porque la cuestión nacional era una cuestión burguesa, es decir, para los socialistas, y por lo tanto, tanto desde los sectores de poder como de los sectores que se presentaban como alternativa de poder, Ugarte fue un tipo absolutamente silenciado. ¿Quiénes lo reconocieron a Ugarte, quienes lo valoraron? Los hombres del pensamiento nacional y latinoamericano, que fueron los que lo recibieron, digamos, en sus distintos retornos al país, y quienes los despidieron en su viaje final. Ahora, fíjense la importancia de Ugarte, porque obviamente Manuel Ugarte trasciende a su época, es un tipo que trasciende a su época. Hoy vemos la enunciación patria grande, es una enunciación que circula fuertemente por muchos sectores de la militancia política, social y cultural. Es observado desde los ambientes universitarios con la distancia clásica, pero de alguna manera constituye, digamos, un verdadero desafío. Obviamente, digamos, sería casi ingenuo pensar en una restitución de una sola nación, etcétera, pero sí es un impulso muy fuerte para
la construcción de profundos lazos dentro de la América Latina que nos permitan ubicarnos en este futuro de multilateralidad en una situación de poder suficiente como para, digamos, poseer una capacidad negocial que nos permita aprovechar no solamente los recursos naturales, sino las capacidades humanas que tenemos los latinoamericanos. O sea, Ugarte es un clásico. ¿Quién es un clásico? Un autor que trascendió a su época. Hoy no solamente se lo lee, sino también se lo enuncia y se lo coloca como antecedente propositivo de los futuros sistemas de alianza que esperemos sea capaz de construir América Latina para poder lograr ese destino de bienestar y grandeza al que aspiramos. Así que espero que con estas breves palabras poderles haber sintetizado en algunos minutos más de los que me pidieron la importancia del pensamiento de Manuel Ugarte. Yo le recomiendo muchísimo su lectura. Siempre cuando uno lee un autor o una autora hay que leerlo en el contexto epocal, ¿no? Eso no pero que haya escrito en un contexto epocal determinado no significa que algunas cuestiones que él planteó, muchas de esas cuestiones, cobren actualidad en forma directa o resignificada de acuerdo a los tiempos en que nos toca vivir. Bueno, muchas gracias.